Hola a todos. Bueno, en este segundo tutorial con el uso de SAM, vamos a trabajar un poco todo el uso de lo que son las bases de datos, específicamente lo que es SQLite. Ustedes saben que cualquier aplicación para que en el mercado sea funcionalmente correcta o tenga una muy buena adaptación al mercado necesita que los datos, que los datos estén almacenados, es decir, que haya persistencia de la información. Esta persistencia la tenemos que lograr de alguna manera. Usualmente en las páginas web y otros tipos de aplicaciones la persistencia se hace a través de las bases de datos. Las bases de datos concebidas como un conjunto o una forma organizada donde los datos se acoplan y se mantienen en el disco duro. En este caso particular, en las bases de datos para dispositivos móviles, como en el caso de Android o con el caso de iOS, se utilizan bases de datos que llevan por nombre SQLite, que es unas bases de datos muy pequeñas que almacenan tipos de datos tradicionales como nombres, direcciones, teléfonos, canciones, ¿de acuerdo? Que son bases de datos que no requieren mucho procesamiento de información, pero lo que necesitamos son bases de datos para llevar a cabo ciertos tipos de procesos que se llevan a cabo dentro del celular. Por ejemplo, manejar clientes, manejar usuarios y contraseñas, ¿sí? Manejar un registro diario de actividades, ¿de acuerdo? No requieren gran cantidad o capacidad de datos. Y son datos muy personales que se van guardando y que finalmente en algún proceso particularizado más adelante pueden ser utilizados para subirse a una base de datos más grande para que, por ejemplo, sean revisados por un médico, sean revisados por una universidad, todo el registro diario de cosas que están haciendo. Usualmente las otras bases de datos, las bases de datos grandes que utilizamos por internet o a través de otros sitios o a través de otros servidores, las trabajamos a través de servicios. Este tipo de servicios de datos se pueden conectar a partir de diferentes servicios del celular. Por ejemplo, Azure. Azure es una tecnología cloud de Microsoft que permite conectar servicios cloud o bases de datos mucho más grandes en Internet para tener acceso a ellas. También tenemos la posibilidad de utilizar bases de datos un poco más convencionales como MySQL, que trabaja bajo Apache, bajo el servidor de SAM y muchas otras tecnologías que están en el mercado que nos pueden ser útiles para trabajar en un momento determinado con datos muy grandes de información. Por ejemplo, la recepción de datos cuando queramos manejar o mantener, no sé, el registro total de no sé, de una tienda, queremos hacer un pedido, bueno, un millón de cosas que las podemos hacer a través del celular. Sin embargo, la información se está almacenando en una base de datos externa. Bien, en este segundo video lo que vamos a trabajar es con una base de datos interna. Después trabajaremos con bases de datos externas. Para el caso vamos a trabajar con SQLite, que es una forma de almacenar datos y manejar persistencia de datos a nivel de su aplicación. Esto va a ser muy útil para las aplicaciones que ustedes están trabajando, ¿sí? Por ejemplo, para los registros diarios en el consumo de agua en algunas aplicaciones, para el manejo de los usuarios, que después más adelante toda esta información puede ser trasladada o después de haberse almacenado gran cantidad de información, se puede trasladar a otros dispositivos. Por ejemplo, la podemos mandar por internet a una base de datos un poco más grande. Igual, la estructura de la base de datos no va a cambiar si se trabaja en un ambiente o si se trabaja en otro ambiente. Bueno, arranquemos con esto de las bases de datos. Los que ya han trabajado con base de datos, una base de datos comúnmente se define como una tabla donde almacenamos información relacionada de una particularidad o de un objeto particular. Las bases de datos son muy parecidas a los diagramas de clases. Sin embargo, aquí no se referencian métodos, sino únicamente atributos. Por ejemplo, si queremos trabajar con una, no sé, vamos a manejar comentarios para una página para un sitio de reservas o un sitio, no sé, de aviación, donde queremos generar comentarios sobre viajes, sobre lo que hicimos, ¿de acuerdo? Y que la queremos compartir. Por ahora la vamos a mantener, todos estos comentarios los vamos a mantener de manera local. Usualmente las bases de datos funcionan como si fuesen tablas, ¿de acuerdo? Aquí voy a crear mi primera tabla, ¿de acuerdo? Y esta primera tabla le voy a llamar, bueno, en este caso, le vamos a dar el nombre de post. Bueno, aquí tenemos el nombre, vamos a crear el nombre primero. Para este caso particular, vamos a dar clic acá. Bueno, aquí está el nombre de la tabla.
y le vamos a dar el nombre de la tabla y esta tabla se va a llamar post. Vamos a hacer post o vamos a dar un comentario a un objeto particular. Realmente generar un comentario no sería como lo más ideal porque eso sería a través de internet. No requerimos conocimiento compartido entre muchos. Pero pues a manera de ejemplo lo vamos a utilizar. Listo, vamos a generar nuestros posts, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a generar un atributo que se llame comentario. Bueno, si ustedes quieren saber, estoy trabajando con una herramienta que se llama Navicat Data Modeler, que es una herramienta que sirve para crear bases de datos de manera gráfica. Bien, y después, pues, es únicamente un referente. Estas bases de datos se pueden convertir a código para trabajar con una base de datos mucho más grande, como SQLite, como SQL, como MySQL, como Postgres, como MariaDB, como multiplicidad de bases de datos. En este caso, tengo un comentario. El tipo de dato del comentario, así como funciona en una base de datos, en un diagrama de clases, es una string. Para una base de datos se llama un varchar y el tamaño es de 255, ¿de acuerdo? Y listo, está bien. Vamos a generar otro nuevo campo, otro nuevo elemento, que son los archivos que tenemos acá, y vamos a adicionar una nueva fila. Listo. En una base de datos, lo importante de una base de datos es que siempre las bases de datos tienen o cada tabla manejan un identificador único. Eso permite que los datos no se dupliquen unos con respecto a otros. Por ejemplo, cuando hablamos de las cédulas y de los usuarios. Cuando uno se registra en una base de datos, a uno le piden el número de la cédula para poderse registrar o el correo electrónico, ya que son datos únicos que no se repiten en ninguna parte. Usualmente cuando hablamos de base de datos, cada tabla debe tener un valor único llamado una llave primaria. Esta llave nos permite tener un identificador único en la tabla que no se repite y así poder tener un acceso a datos más cómodo. En este caso vamos a colectarle que sea un ID del comentario. Usualmente los tipos de datos que son llaves son de característica enteros y usualmente son autonuméricos, es decir, se autoincrementan. ¿Listo? Este es nuestro ejemplo de tabla. Esta es mi tabla que voy a tratar de pasarla a SQLite. Realmente ustedes no necesitan de este modelo, sino es un ejemplo gráfico que yo quería colocarles para generar una tabla y cuáles son los atributos que ustedes pueden tener en una tabla. Bien, entonces vamos a ir a nuestro proyecto. Yo acabé de crear un proyecto que se llama Database en Android Studio, en Xamarin, para trabajar una aplicación tipo Android. Bien, vamos aquí a hacer varias cosas importantes. Lo primero que vamos a hacer para este tipo de proyectos es trabajar o bajar la base de datos para poderla tener disponible para que se instale también en nuestros dispositivos móviles. Usualmente vamos a entrar al NuGet, que es donde tenemos todas las aplicaciones. Vamos aquí al Manager NuGet. ¿Listo? Y nosotros vamos a buscar acá en el browser, vamos a buscar nuestra base de datos, SQLite, ¿de acuerdo? SQLite, lite.net, ¿listo? Vamos a buscarlas. Aquí vamos a encontrar el SQLite PCL. Este es el elemento que vamos a trabajar. Bien, entonces en este caso vamos a decirle que aquí están las options, bueno, no aparecen muchas opciones. Lo primero que vamos a hacer es instalar la versión estable que tenemos acá y la vamos a instalar en una primera instancia. Aquí en este caso siempre tuve algunos problemas y creo que a todos les va a parecer lo mismo, pero ya les voy a explicar un poco qué vamos a hacer con esto. Listo. Entonces le vamos a dar a instalar. Listo. Demora unos segundos. Listo, ya quedó instalado. Ahora vamos directamente al proyecto. Le vamos a decir, bueno, vamos a borrar este NuGet de acá para que no nos ponga problemas. Vamos aquí bueno, aquí no vemos esto, lo vamos a colocar aquí. Clic derecho al proyecto y vamos a hacer un Manage del NuGet. Listo, vamos a volver a buscar acá en el browser. Vamos a volver a buscar nuestra base de datos. En este caso es SQLite.net, así se llama nuestra base de datos. Y vamos a buscar el proyecto PCL. Listo, aquí ya nos dice que fue descargada el proyecto, pero entonces como ya fue descargada, ahora sí la adiciono a cada uno de los proyectos. ¿De acuerdo? Tanto para iOS, para Android como para el proyecto base se baja y se crea. Aquí dice que cuál es la versión que vamos a instalar, la versión convencional o la versión estable. Usualmente trabajamos con ella. Instalamos, esperamos un momento mientras todos los paquetes son creados y ya no tenemos ningún inconveniente para poder trabajar con nuestro proyecto de base de datos. En este caso vamos a ver que la base de datos quedó actualizada en dependencias.
dependencias, vamos aquí a los paquetes y aquí lo tenemos, SQLite.net CLC con lo que podemos trabajar, y ustedes se dan cuenta que en Android también lo vamos a tener, bien, y en iOS también lo vamos a tener. Recuerden que estos elementos se duplican en uno con respecto al otro. Como nuestra aplicación es Android, para ellos la verdad es la misma, no cambia el comportamiento, es el mismo comportamiento, es la misma configuración, no se preocupen por la configuración independiente. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder empezar a trabajar con nuestra base de datos? Es trabajar en primera instancia, vamos a trabajar con nuestro proyecto soportado en... vamos primero a manipular el proyecto de Android. Es la misma manipulación que deberíamos hacer con el proyecto de iOS, en el caso. Aquí ya no manipulamos el proyecto base, sino el proyecto como tal de Android. ¿Listo? Para lo tal me voy a ir aquí, van a encontrar ustedes un Main Activity, el CS, que es un proyecto de C#, y en este Main Activity que ustedes ven acá, vamos a encontrar, esta es la forma de carga de la aplicación, ¿de acuerdo? Aquí lo que vamos a decirles dónde vamos a guardar los datos de nuestra base de datos. Aquí es donde creamos la aplicación base para nuestra base de datos. Bien, listo. Para crear esto, igual que yo les comento, pues aquí voy a copiar algo del código que ya tengo desarrollado, un poquito para que ustedes se den cuenta cómo funciona nuestra aplicación. Bien, aquí voy a arrancar por acá. Vamos a colocar aquí los 3 elementos importantes. Y entonces, ¿cómo cargamos nuestra base de datos? Aquí donde está el onCreate. El onCreate es el main de una aplicación Android, ¿de acuerdo? A nivel de una aplicación desarrollada comúnmente. Aquí nosotros vamos a crear o vamos a trabajar con 3 elementos importantes. Bien. Una cosa que nosotros debemos tener es que aquí tenemos un string DBName que se llama travel db SQLite, es decir, aquí vamos a crear una base de datos en alguna parte. En este caso, pues vamos a hacer para crear comentarios de viaje, y entonces mi base de datos se va a llamar travelDB. Y la extensión del archivo que va a ser SQLite, es decir, va a ser una base de datos para nuestra aplicación. Todas las bases de datos van a tener lo mismo. Ustedes pueden crear tantas bases de datos como quieran en sus aplicaciones móviles. La verdad, las bases de datos en aplicaciones móviles, recuérdenlo, solo sirve para guardar datos locales, persistentes pero locales. Si ustedes quieren generar aplicaciones compartidas, necesitamos o mandarlas a un servidor para tener acceso desde cualquier parte o compartir entre varios. Ahí necesitamos otro tipo de acceso. Por ejemplo, los servidores de Azure de Microsoft. En este caso, estamos trabajando con una base de datos que es un SQLite para el celular normal, y finalmente vamos a decirle dónde la vamos a guardar. En esta segunda línea que ustedes ven acá, van a encontrar ustedes la línea que vemos aquí se llama el folder path, es decir, dónde la vamos a guardar, dónde está el folder donde vamos a guardar nuestro archivo, y le vamos a decir que generamos un system.environment consiga el folder path, ¿de acuerdo? El folder path, es decir, dónde estamos ubicados en este momento. ¿Listo? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Cuál es dónde está la ubicación actual del archivo? ¿Dónde está ubicado este proyecto? Y dentro de ese proyecto, cree un archivo que se llama personal. Vamos a crear como una carpeta oculta personal, ¿de acuerdo? Y la vamos a utilizar. Ese va a ser nuestro path donde guardar el archivo. Usualmente nunca vamos a interactuar con él, pero sí es una parte donde lo podemos incorporar. Finalmente le vamos a colocar acá que cuál es el full path donde queda el archivo, y entonces colocamos path.combine, el folder path y el nombre del archivo. Entonces combinamos este versus el nombre para tener la dirección real local donde vamos a organizar nuestra información o donde la vamos a guardar. Aquí tenemos un error con el archivo porque necesitamos trabajar o tenemos que bajar la librería system.io. Listo. Con eso fue suficiente, combinamos el path. ¿Qué pasa? Aquí ya creamos el path desde Android, le dijimos a Android que nos dé cuál es la dirección del path que necesitamos. Bien, ahora vamos a utilizar algo que nosotros analizamos cuando trabajamos con C# y se llama la sobrecarga de métodos. Para eso nos vamos a ir a nuestra aplicación base donde está todo lo de Summary Forms, y por una parte vamos a entrar a nuestra aplicación que ya conocemos, que es nuestra aplicación base, que es el SLAM. La aplicación app.slam es como la configuración de donde arranca toda la aplicación, donde arrancan los navegadores, donde arranca todo lo que ustedes deseen. Si ustedes se dan cuenta, esta aplicación contempla un constructor.
Este primer constructor se llama public app, porque es el constructor, ya lo habíamos entendido en clases anteriores. El constructor es el que inicializa todos los atributos, objetos, datos de la aplicación. En este caso tenemos un constructor que se llama public app. Este inicializa los componentes y dice cuál es la página inicial que se debe ejecutar. Vamos a generar una sobrecarga del constructor. Recuerden que es una sobrecarga. Una sobrecarga consiste en crear el mismo método pero con otros atributos. En este caso vamos a crear un public. Uy, qué pena aquí con ustedes. Un public, ¿de acuerdo? Vamos a crear un app y vamos a sobrecargar ese método. En este caso le vamos a decir que me mande el nombre de la base de datos. ¿Listo? La base de datos la vamos a mandar como un parámetro sobrecargado del sistema. Bien, ya cuando tenemos la base de datos, pues hacemos lo mismo. Mandamos la base de datos, vamos a inicializar la página principal, copiamos lo mismo de esto, hacemos lo mismo. Lo único que va a cambiar es que vamos nosotros a crear es un objeto, ¿de acuerdo? O un atributo donde vamos siempre a almacenar la base de datos. Este atributo que vamos a crear acá se llama public static string database location. Aquí está mal escrito, location. Puede ser cualquier otro nombre, no necesariamente tiene que ser location. Ustedes pueden decir mi base de datos, sino la ubicación de la base de datos, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta, es un public static string, es decir, que es público, es decir, lo podemos ver desde diferentes namespace. Es estático, es decir, que no necesitamos crear un new para el objeto, no se instancia. Y tercero, que es de tipo string, es decir, que lo que se va a crear aquí es un string. En C#, esto es bastante interesante, uno no coloca null para decir que el objeto está vacío. Siempre para que un objeto está vacío tenemos que decirle que está vacío, obligarlo a que esté vacío. No lo podríamos dejar así, porque para el sistema él más adelante les va a producir un error. Entonces él tiene que generar el espacio y entonces siempre cuando un elemento esté vacío y más que todo un string, le colocamos string.empty. Usualmente empty significaría como hacer esto, ¿de acuerdo? Pero es mucho más formal, ¿de acuerdo? Está vacío. Bien, string.empty. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues la base de datos location, es decir, aquí lo que vamos a hacer, bueno, me voy aquí a mi constructor sobrecargado y le voy a colocar una parte importante. Le voy a decir que mi database location va a ser igual a la base de datos que me llegó desde el constructor de la aplicación. Bien. Estoy escribiendo mal, database. Listo. Bien, entonces decimos que tenemos ¿qué es? Un constructor sobrecargado. ¿De dónde mandamos este dato? Este dato nos vamos al main activity y aquí ustedes se dan cuenta, miren, aquí le está diciendo cómo carga la aplicación Android, cómo carga todo lo de Xamarin por encima. Utiliza esta línea de aquí. Dice, cargue la aplicación. ¿Y qué aplicación va a cargar? Va a cargar la base de la aplicación. Y nuestra base de la aplicación se llama New App. Pero nosotros creamos un constructor sobrecargado, es decir, que recibe un parámetro. ¿Qué parámetro necesitamos recibir? Él necesita que le manden la base de datos. ¿Dónde guardamos la base de datos? Recordémoslo. Tenemos nuestra base de datos que se llama TravelDB, SQLite. Lo guardamos en un folder que lo llamamos personal. Combinamos el path para crear la dirección larga donde lo encontramos y le vamos a decir que la nueva aplicación arranque o ejecute full path. Perfecto. Es decir, utilizamos el constructor sobrecargado. Ya no vamos a trabajar más con el proyecto de base de datos Android, así que me voy para acá. Y aquí ustedes se pueden dar cuenta que vamos a arrancar con este tipo de proyectos. Perfecto. Hasta este punto, la base de datos ya está creada. Ahora vamos a crear las tablas que tiene la base de datos. En nuestro caso, recordemos bien, las tablas o la tabla que vamos a crear es una tabla que se llama post, que tiene dos campos, un ID y un comentario. El comentario es la información o los atributos de la tabla y el ID es el elemento que permite el autoincremento, ¿de acuerdo? Es un elemento que se llama una llave primaria que evita que se sobrescriban o se reescriban los datos. Como aquí no tenemos los comentarios, no tienen una identificación, le vamos a colocar un dato autonumérico. Para crear este tipo de componentes o para crear nuestra base de datos y nuestras tablas, vamos a dar clic derecho sobre el proyecto y vamos a adicionar un nuevo paquete. ¿De acuerdo? Un nuevo folder. El nuevo folder siempre se va a llamar model. Bueno, no es que se va a llamar siempre. En las arquitecturas convencionales de desarrollo de software, el modelo hace referencia a todos los datos.
Nosotros vamos a tener siempre dos o tres capas de desarrollo o dos o tres carpetas de desarrollo. Por una parte tenemos el modelo, por otra parte tenemos la vista y por otra parte tenemos la lógica del negocio. Es decir, todas las funciones raras, el comportamiento matemático, lo vemos dentro del controlador. En el modelo tenemos únicamente las tablas de la base de datos. En este caso vamos a crear nuestra base de datos. Para eso, clic derecho y creamos una nueva clase. La nueva clase que vamos a crear acá se va a llamar, del mismo modo, se va a llamar POS. Vamos a crear nuestra clase, que es un objeto C# y le vamos a colocar aquí POS. Bien, aquí vamos a ver que la base de datos POS, bueno, el code dice POS, la misma. Listo, genero nuestra clase, ya quedó adentro, miren que ya tenemos aquí nuestra clase funcionando, es nuestra clase POS. Una cosa importante de este tipo de clases, como vamos a poder usar desde cualquier parte, desde cualquier namespace, vamos a utilizar la palabra public class POS. Súper bien. Hasta ahí hemos trabajado, ya creamos nuestra tabla. Aquí estamos trabajando, estamos creando las tablas de la aplicación. Bien, entonces vamos a crear los atributos de la tabla. Entonces, primer atributo de la tabla, vamos a darle que se llame, vamos a colocarle como public string comentarios. Public string comentario. Bien, public string comentario. Y pues vamos a colocar que el get y el set, ¿de acuerdo? Sean la misma variable. Get, punto y coma, set. Es decir, que no hay restricción de la variable. La misma variable genera su propio get y set. Es decir, cuando yo le coloque igual o yo lo puedo sacar haciendo uso de la misma variable. Bien, tenemos el get y set. Vamos a crear otra variable. Listo. Aquí en este caso vamos a crear nuestra variable que se llama el ID, que también la teníamos hace un momento. Bien, vamos a crear aquí la variable que se llame ID. ¿Listo? ID. Súper bien, no tenemos ningún error. ¿Cuál es la única diferencia con este tipo de variables cuando tenemos el get y el set en el mismo punto? ¿De acuerdo? Son variables que se autocomplementan, es decir, tienes un propio get y su propio set, es decir, comentario es igual a algo y puedo sacar comentario es igual a algo. No necesito una variable adicional para restringir el comportamiento de la variable, como pasaba en los ejercicios que vimos en clase. En este caso únicamente el get y el set es el mismo. Esta es una obligación y al mismo tiempo porque es público. Es una misma obligación de que se pueda autogenerar. Súper. Sigamos. Siempre es obligatorio colocarle esto. Recuerden, get y set a cualquier variable de una clase. Bien. Una de las cosas importantes de este tipo de variables es que no llevan punto y coma al final. Es la única línea de código en C# que no obliga a tener punto y coma al final. Ténganlo en cuenta. Bien, sigamos. Vamos a decirle dos cosas importantes. Primero, al comentario, vamos a generarle. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho acá? El comentario, aquí vamos a esto, el comentario, si yo doy clic acá, le decimos, tiene un total de 255 caracteres. Listo. E igual que en las bases de datos, hay varios tipos de atributos. Entre ellos, uno de los atributos, como le decimos, los atributos se colocan encima de la variable. En este caso, por ejemplo, vamos a colocar el max length. Bueno, aquí vamos a tener un pequeño errorcito porque nos hace falta utilizar una librería, ¿de acuerdo? Porque no detecta todos los elementos y para detectarlos necesitamos la librería SQLite. ¿Listo? Al cargarlo ya tenemos aquí los elementos max. Busquemos aquí max length y le vamos a decir que el tamaño total de ese campo no puede superar los 255 caracteres. ¿A quién hace referencia a este campo? Siempre el que está encima. Entonces, en este caso, es siempre el que está encima le va a hacer caso. Entonces, dice max length 255, el comentario no puede tener más de 255 caracteres. ¿De acuerdo? Esta variable también la vamos a decir que es una variable de llave primaria, es decir, es la variable que no hace que se repita y también que es de autoincremento. Entonces, colocamos aquí primary key. Es una llave primaria, es decir, es el elemento, como no tenemos un elemento diferenciador de un comentario como una cédula, pues le colocamos un valor cualquiera. En una tabla se obliga siempre a tener ese elemento como llave primaria. Y segundo, auto-increment, es decir que auto-increment son los atributos de la tabla. Auto-increment.
Estos elementos los van a tocar mejor cuando ustedes vean base de datos multimedia. Por ahora son algunos atributos de una tabla. Siempre tiene que tener un elemento que haga que sea la llave primaria, que es un elemento único que no se repite, y es un elemento que es entero y que permite que se autoincremente. No podemos incrementar un string, entonces tenemos que implementar es un entero. Int, ¿de acuerdo? Aquí pues ustedes se dan cuenta, estoy haciendo esto acá, bien, para que queden las dos variables. Súper. Con eso acabamos de crear nuestra base de datos. Para podernos conectar, vamos más adelante a ver cómo se hace un binding. Los bindings son como la forma de enlazar la base de datos con la aplicación y poder llenar esos datos en la aplicación. A eso se le llama un binding, una conexión, un enlace. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos, hemos creado nuestro modelo. Funciona muy bien, no tenemos ningún error hasta el modelo. Si ustedes se dan cuenta en la parte de abajo, hay unas reglas de violación que no podemos colocar ID, pero bueno, no hay ningún inconveniente con eso. Bien, continuemos. Entonces, en nuestro caso particular, lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a trabajar ahora, es, nos vamos para nuestra aplicación y vamos a crear, ya en este momento vamos a crear nuestra primera página. Nuestra primera página que nos permita guardar un dato por ahora. Vamos a guardar esos comentarios. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo. Ustedes ya lo van a ampliar para crear en sus ejercicios particulares. Van a poder guardar nuevos usuarios. Esa es la idea. Guarden nuevos usuarios a su sistema. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a crear, y para eso pues voy a crear una ventana que me permita hacer el grabado, la inserción de estos resultados. Voy a crear una nueva página, un nuevo ítem, una nueva clase. En este caso va a ser un content page lo que vamos a crear, y le vamos a crear una página de comentarios. Comentarios. Bien, vamos a crear aquí una página de comentarios que se llame tipos de LAM. Bien, estamos esperando la carga y perfecto. Ya tenemos aquí nuestra página de comentarios, que realmente lo que vamos a hacer en nuestra página de comentarios, ¿sí?, es tratar de crear, primero vamos a crear una interfaz, ¿de acuerdo?, que nos permita generar o crear esos comentarios para poder tener algunos elementos importantes para poder hacer interacción. Como primer ejercicio, pues vamos a crear un toolbar en la parte superior, donde vamos a crear el botón adicionar, de tal manera que cuando yo escriba algo, el botón me diga adicionar un nuevo elemento. Eso no implica que ustedes lo pueden hacer de diferente manera. Podrían colocar un botón en la aplicación que se llame adicionar y automáticamente guarden el elemento. Bien, entonces como primera parte vamos a crear esa pequeña configuración. Para hacerlo, me voy a ir directamente a mi ejercicio, a mis comentarios. Bueno, vamos a la actividad aquí. Y aquí dentro de comentarios vamos a crear este toolbar. Pues por ahora voy a quitar todo esto, no me sirve. Voy a quitar todo esto. Voy a rehacer este pedazo. Bien, vamos a crear acá y vamos a generar acá y listo. Bien, aquí copié pedazos del código, pero entonces, ¿qué se está creando aquí? Primero estoy creando un toolbar, que es un navegador. El toolbar tiene un elemento que se llama un save, un botón save, que me tiene que llevar a un toolbar item click, donde vamos a hacer clic. Cuando yo doy clic en el toolbar, en ese botón que se llama save, vamos a guardar un elemento. Bien, aquí vamos a guardar es una experiencia, un comentario, lo que queramos llamar. Aquí vamos a colocar comentario. ¿De acuerdo? Un comment o un comentario. ¿Listo? Una variable diferente a todas las que he usado. Aquí en este caso estamos utilizando una barra superior en el navegador. En la parte de abajo, en el contenido, estoy creando es una entrada únicamente que dice comentario, y aquí vamos a decirle que escribe tu comentario. Escribe tu comentario. Comentario. ¿Listo? Comentario. Bien. Escribe tu comentario. Súper bien. Ahora sí, podemos guardar acá. Recuerden, vamos a hacer que nos cree este elemento que no lo tenemos creado, porque no existe. Entonces yo coloco toolbar item, control espacio, y él por defecto ya me lo tuvo que haber creado. Vamos a ver. Listo. Él ya me lo creó, ¿de acuerdo? Si no les crea, ustedes pueden dar control espacio y aquí les va a salir crear el evento toolbar item. Dan doble clic y automáticamente les crea el evento en comentarios. Bien. Aquí en el CS, que es nuestro elemento base de trabajo, bien, vamos a crear aquí nuestro evento para poder hacer nuestro comentario. Así vamos a crear nuestro
vamos a hacer aquí nuestro primer comentario. Entonces, hacemos una instancia a nuestro objeto, porque vamos a crear un nuevo objeto de algún tipo. En este caso, vamos a crear un objeto del tipo post. ¿Listo? Que se llama así mi modelo. Vamos a ver aquí cuál es el error. Pues me dice que tenemos que llamar a la librería post.model. Listo. Ah, bueno. No lo vamos a hacer así. Vamos a decirle que necesitamos using database model. Listo. Perfecto. Lo colocamos como un elemento de la... Lo colocamos como una librería extra que tenemos que llamar. Bien. Vamos a decirle que aquí post, recuerden, punto, porque vamos a acceder al objeto, comentario. ¿Listo? Le vamos a decir, bueno, aquí creo que sí, aquí tenemos un pequeño conflicto que tenemos que verlo, claro. Que yo le coloqué al otro lado, ¿cómo se llamaba la variable? Se llamaba comment, ¿recuerdo? Porque le colocamos un X, dos puntos name, el nombre de la variable es comentario. Y esto es igual, comentario.text. Estoy sacando la información de ese campo de texto. Súper, está sencillo. Hasta el momento hemos logrado. ¿Listo? Ahora vamos a generar la conexión con la base de datos. Esta es la parte que necesito que le pongan mucho cuidado. Realmente es un proceso que es muy repetitivo. No necesariamente se hace siempre no necesariamente se requiere hacer de la misma manera. Sin embargo, es como digamos, es una plantilla que se puede utilizar. Para poder crear una base de datos, utilizamos para la conexión, vamos a utilizar esto. En nuestro caso, bueno, aquí nos hace falta llamar a la librería SQLite Connection, listo. Vean, ya se cargó. Y creo que aquí tenemos otro error. Vamos a ver SQLite Connection, using. Listo. Ah, bueno, aquí creo que tengo un pequeño error. SQLite Connection. Bueno, en este caso lo primero que vamos a hacer es llamar a la librería SQLite, pues para que no nos ponga ningún problema, porque necesitamos de esta librería para poder actuar con él. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar aquí, vamos a colocar la librería SQLite. Ese me permite generar el elemento como el SQLite Connection y entre otros tipos de elementos de conexión con la base de datos. Entonces, aquí le vamos a decir, este es un prototipo un poco raro de utilizarlo, el using, es decir, estamos usando, ¿de acuerdo?, SQLite dentro de un proyecto. Es decir, una de las cosas interesantes que tiene C#, que no lo tiene Java, es que uno puede crear procesos o pedazos de código, ¿de acuerdo?, dentro de pedazos de código. Es decir, como si tuvieran funciones dentro de funciones. Algo que es prohibido hacerlo en Java, acá lo permite muy bien. En este caso, yo estoy creando una función a través de un using. ¿De acuerdo? No hay una función, no hay un private void, sino que el using me permite crear funciones independientes del código. Como les digo, esto es una plantilla, no se preocupen, no lo tienen que, cada vez que lo utilicen, únicamente lo rehacen, ¿de acuerdo? Entonces dice, voy a crear una conexión que se llama con, y voy a crear una nueva conexión SQLite. Bien, esta conexión SQLite Connection, bueno, quitémosle aquí esta SQLite que me lo creó hace un momento, simplemente lo tenemos así. Es una conexión SQLite que le estamos diciendo dónde está la base de datos. En mi caso, en el app, la base de datos se llama Database Connection Location. ¿Listo? Y entonces, como el using me permite crear a mí, es una función dentro de una función, pues usualmente hago esto. Creo el using ahí y creo la conexión. Sin embargo, también lo podrían hacer sin el using. No hay ningún problema. Lo más recomendable es crearlos dentro del using para tener control. Es decir, el using, ¿qué nos permite hacer? Cuando ustedes generan el using en una base de datos, hace que cada vez que ustedes terminen de guardar, se cierre automáticamente la conexión. Muchas veces, cuando tenemos una base de datos abierta, nos olvidamos cerrar la conexión y se queda varada la aplicación, no guarda, y uno dice, pero ¿por qué no guarda? Y es porque uno guarda un elemento y la conexión nunca se cierra, es decir, que el siguiente elemento que se quiere guardar no se lo puede guardar de nuevo. Bien, por eso mismo. Entonces creamos una conexión. Esto es crear la conexión. Una instancia a la SQL Connection. Y entonces en con se encuentra la conexión con la base de datos. Bien. Entonces para eso el primer paso que vamos a hacer es que en la conexión vamos a crear una nueva tabla. ¿De acuerdo? Vamos a crear en la base de datos una nueva tabla. Ahora habíamos creado el modelo. ¿De acuerdo? Es decir, cuál es la estructura de la tabla y ahora la vamos a crear. Este con.createTable lo que hace es, si la tabla existe, no la crea. Si la tabla no existe, la recrea o la crea de nuevo. ¿De acuerdo? O la crea. Es decir, no sobrescribe los elementos.
y aquí vamos a crear un elemento bien interesante. Le vamos a decir int rows, vamos a decirle cuántas filas hay, bueno, o cuántas filas hay, ¿de acuerdo? Y le vamos a decir a la conexión, le vamos a preguntar cuántas filas después de haber hecho una inserción. Así insertamos datos. Con punto a la conexión le voy a decir que me inserte. ¿Y qué vamos a insertar? Él nos está pidiendo un objeto en la inserción. ¿Y qué tipo de objeto vamos a insertar? Ya que creamos una tabla tipo POS, vamos a crear un objeto tipo POS. ¿De acuerdo? Dentro del objeto. Bien. Listo. Recuerden, aquí en este caso, la conexión usualmente, bueno, este POS es con minúscula A, porque lo que arriba, ¿listo? Es este elemento de acá arriba. Cada vez que ustedes se quieran conectar con una tabla, siempre hay que crear la conexión con la tabla. Create table o simplemente create table siempre y después insertar, modificar o eliminar un dato de la tabla. Siempre primero hay que hacer la conexión con el create table, ¿de acuerdo? Siempre. Si no, no podemos trabajar con él. Ahora le vamos a preguntar acá, vamos a hacer aquí un elemento interesante y vamos a decir si las filas que yo hice son mayores, ¿de acuerdo?, a 0, es decir, encontré, es decir, si hay más de un elemento, si logré hacerlo, si se logró insertar, hay un elemento, vamos a crear un menú contextual, no un menú contextual, sino un alert, ¿de acuerdo? Los alerts que usualmente salían en Android como TOAS, ¿sí?, que después se cambiaron como barras en la parte inferior. Ahora en Xamarin hay su forma particular de crear estos alerts. Se llaman display alertas o un display alert. Los display alert tienen tres partes importantes. El primero es el título, el segundo es el contexto, es decir, el cuerpo, y el segundo el botón de aceptar algo o dentro de la aplicación. Entonces aquí vamos a colocar el primer término, que es ok. Lo logró, ¿de acuerdo? El segundo elemento es el cuerpo, el elemento se ha guardado, y finalmente vamos a colocar aquí una coma y vamos a colocarle un OK, un botón de OK. En sentido contrario, si él no encontró ningún elemento, es decir, no se pudo hacer ningún guardado, ¿de acuerdo? Else. Bien. Vamos a colocarle acá un else y vamos a desplegar que no lo logró. Un display alert que me dice no fue posible. No lo logró. No lo logró. El elemento no se ha guardado. No se ha guardado. Y presionamos un OK. Perfecto. En este primer punto ya hicimos una inserción a la base de datos. Recuerden, para hacer esta inserción tenemos que siempre conectarnos primero o crear la tabla o la conexión a la tabla donde vamos a guardar el elemento. Después de eso, confirmamos si el elemento fue guardado o no fue guardado. ¿De acuerdo? Aquí en este caso solo estoy llenando un comentario. Ustedes pueden llenar diferentes tipos de datos. Sin embargo, puede llegar a salir un error. Y el error cuando no lo logre es porque el dato no cumple con las restricciones de la base de datos. Por ejemplo, que no tiene la cantidad de elementos suficientes como los 255. O por otra parte, el dato no es un dato numérico, estamos metiendo un dato numérico cuando es un dato string. Bueno, diferentes tipos de problemas que pueden ocurrir cuando los datos se graban o se guardan de una forma equivocada. Bien, continuemos. Entonces, en este caso podemos ya ejecutar nuestra aplicación para ver qué está sucediendo. Bueno, cuando ustedes guardaron el post, él automáticamente también creó un elemento adicional. Ese elemento adicional es un ID. Sin embargo, este ID es un auto-increment, es decir, 1, 2, 3, 4. Ustedes no se preocupan. Ese elemento se está creando. Cada vez que ustedes guardan un elemento a la base de datos, automáticamente se está creando el ID. Siempre. Cada vez que hay un campo en la base de datos, siempre se tienen que almacenar todos los datos requeridos. En este caso, los datos requeridos son comentario ID. Si yo guardo un comentario, también debe haber un ID. ¿De acuerdo? Si ustedes guardan una cédula, tiene que estar el nombre, la dirección del teléfono obligatoriamente. Si no están todos los campos, pueden también producir un error. Pero como este es un campo de autoincremento, no tenemos que llenarlo porque él automáticamente se está creando. Bien. Vamos viendo acá. Listo, la aplicación ya estaría lista hasta este momento. Bueno, vamos a hacer aquí, vamos a conectarnos directamente con nuestros comentarios para ver qué sucedió. Vamos aquí a la application y vamos a crear la página como un navigation page. Recuerden, si queremos tener un botón arriba necesitamos crear un navegador y en este caso es un navigation
Page. Este Navigation Page le vamos a decir que vamos a crear una nueva página, en este caso, que va a ser comentarios. Comentarios, bien. Súper bien, lo logramos, ya tenemos nuestra página. Ahora le vamos a decir a nuestra aplicación Android que nos ejecute la aplicación. Bueno, ya nuestra aplicación cargó, está compilando el objeto, esperamos un momento, damos aquí nuestra aplicación, está corriendo satisfactoriamente, sin errores. Bien, y listo, perfecto. Dense en cuenta lo que logramos. Tenemos aquí un botón que es el Save, que quedó en la parte superior como un toolbar, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren, en algún comentario que me hicieron, decían cómo cambiar los elementos de la interfaz. Esos elementos de la interfaz o el color de la interfaz, usualmente siempre los modificamos. En Android, en nuestro caso, ustedes tienen los resources, creo que lo habíamos visto en Android Studio, y aquí tienen el drawable, los valores, ¿de acuerdo? Y aquí tienen los colores y los estilos. Dentro del color, ustedes pueden cambiar el color práctico de la aplicación. Por ejemplo, que sea color azul, verde, negra, lo que ustedes quieran, van dentro del color. Esa es la forma de hacerlo. Es para solucionarles un error que tenían ustedes en algún momento del ejercicio que estaban realizando para la clase pasada. Bueno, me voy por acá, regreso a la aplicación Android, miremos acá. Vamos a comentar un comentario. Hola mundo. Estoy muy creativo, así que ya saben, save. Listo, el elemento se ha guardado. Vamos a colocar otro. En nuestro caso, hello. Listo. Vamos a guardar otro. Perfecto. Deberíamos hacer algo interesante también, bueno, eso es una tarea ya para ustedes a nivel de programación, que cada vez que ya dé el mensaje de error o ya dé el mensaje de satisfactorio, el campo desaparezca o la información desaparezca porque pues el usuario ya la guardó, ya no quiere ver más o necesita salir a otra página, irse a otro navigation page. Listo. Con esta primera parte ya tenemos guardados los elementos. Perfecto. Ahora, ¿cómo los listamos? ¿Cómo los sacamos los elementos? ¿Cómo hacemos para sacar un elemento de este conjunto de datos? Bien, para eso voy a colocar aquí un stop a la aplicación y vamos a crear una nueva aplicación, una nueva ventana que le vamos a llamar el history, o bueno, donde está el historial de todos los elementos que tenemos en este. En este caso vamos a crear un nuevo elemento existente. Vamos aquí al content page. Creo que cometí un error. Le coloqué el nombre que no era. Vamos a deletear. Hacer un delete, un borrado al elemento. Vamos a crear otra vez el nuevo elemento. Vamos por acá. Adicionar un nuevo elemento, nuevo ítem. Vamos a colocar un nuevo ítem. Vamos a colocar un content page. Y este content page le vamos a dar que sea un historial. Historial. Bueno, el historial de datos. Listo. Adicionamos nuestro historial de datos. De nuevo, esperamos que se cree. Bueno, esperamos ahí que cargue todos los elementos del historial. Bien. Aquí nuestro historial de datos, de nuevo, contempla nuestra página principal, nuestro historial básico. Bien. ¿Que sale un error? No creo que sea un error. Está funcionando bien, no lo veo mal. Bien, entonces continuamos. Ya solucionó el error automáticamente, no había descargado totalmente. Bien, entonces aquí tenemos nuestro historial y tenemos nuestro formato de historial. Bien, aquí tenemos nuestro dato inicial y pues con el que podemos trabajar. De la misma forma que hicimos hace un momento, vamos a utilizar nuestro elemento using, ¿sí? Para poder, pues primero que todo para evitar para generar ese tipo de evitar ese close connection que a veces es tan importante. Bien, pero por ahora vámonos primero a la interfaz de usuario. Entonces el historial tenemos aquí nuestro slam. Vamos acá, vamos aquí al esquema. Voy a quitar toda esta parte de aquí que no me sirve. Content page no me sirve por ahora. Y vamos a crear aquí que toda la página sea una lista, un list view. Bien, vamos a crear que toda nuestra lista sea un list view. Bien, vamos a crear una lista y bueno, voy a pegar este pedazo de código que es un list view. Este list view tiene un nombre. El nombre se llama post list o la lista de post que tenemos aquí. Dentro de la lista vamos a crear unos ítems. ¿Listo? La lista está compuesta de ítems, muchos ítems. Y esos ítems vienen de un template que se llama un data template.
Esta es una forma de listar los elementos, ¿de acuerdo? De buscar los elementos. Sin embargo, hasta este momento solo estamos listando los elementos. Para buscar un elemento particular, tenemos que meternos un poquito en el SQL de la aplicación para poderlo hacer. Eso será parte de otra clase, ¿sí? Que ustedes, o de otra clase donde ustedes nos van a colaborar o ustedes van a tratar de buscar o investigar un poquito más, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora vamos a hacer aquí el listado únicamente. Un list view nos permite generar que la pantalla se vuelva una lista de datos, y dentro del list view vamos a crear un template, que los ítems se generen bajo un template, ¿de acuerdo? Y el template es en formato de table cells, es decir, cada celda viene por un dato y esa celda viene restringida por un binding. El binding es la forma como yo conecto los datos, es decir, es la forma como la información está conectada de la base de datos con cualquier parte de la aplicación Xamarin. Siempre que conocemos binding, eso significa que nos va a traer algún dato de nuestra aplicación. En nuestro caso, vamos a traer nuestro dato que se llama comentario. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son el binding? El binding, ustedes pueden traer cualquier dato. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en nuestro post, el dato se llama comentario. Vamos a traer a través del binding ese dato. ¿De acuerdo? Siempre. Comentario. ¿De acuerdo? Le estamos diciendo que la información que llega de la base de datos se encapsula en ese binding y solo necesitamos imprimir el dato comentario en este list view. Bueno, me voy a ir directamente a nuestra aplicación de... Bueno, vamos aquí al modelo. Listo, me voy aquí a... No, al modelo no, vamos a ir aquí a la aplicación de CS. Listo, y vamos a hacer algo bien interesante. Dentro de la aplicación vamos a crear, ¿sí? Hay un método que es muy usado, ¿sí? Hay un método que es usado, que hay que sobreescribirlo. ¿Recuerdan qué es la sobreescritura? Un método que es virtual lo podemos sobreescribir, es decir, que es un método del padre. Un método de este padre, en nuestro caso, la herencia se está haciendo de una clase que se llama ContentPage. La herencia tiene un método particular, y aquí lo vamos a utilizar, que se llama un protected. Protected, lo vamos a utilizar y vamos a sobreescribir override. Es decir, este método está en el padre y yo lo voy a reutilizar con otra información internamente. Y el método se llama onAppearing, cuando la aplicación aparezca. ¿De acuerdo? Cuando la aplicación aparezca, ¿qué le está diciendo? Pues le está diciendo que cuando la aplicación aparezca, él se va a ir al base onAppearing. ¿Qué es el base onAppearing? El base es, me estoy conectando con el constructor o con el objeto de la clase ContentPage. Es decir, cuando yo arranque esto, también tiene que arrancar esto, pero adicionalmente voy a hacer otra cosa. En este caso, cuando arranque la ventana, lo que vamos a decirle es, vamos a crear aquí un using SQLite. De nuevo, creamos una conexión. Bueno, ¿qué nos hace falta acá? Using SQLite, ¿de acuerdo? El SQLite nos sirve para hacer esa conexión, no tenemos problemas, y punto y coma. Bien, súper, ya lo tenemos acá. Tenemos otra vez la conexión, creamos aquí nuestro post, pues nos dice también que necesitamos crear la conexión con los posts. Model.post, ¿dónde está? Aquí, using. Listo, creo el using, es decir, la creo como una variable. Aquí se llama app, creo que tenemos el mismo error. En el app se llama location, database, location. Muy bien. Listo, tenemos la conexión. Tense en cuenta, me estoy conectando otra vez con la tabla. No necesariamente la creo, únicamente hago la referencia. Ahora voy a crear. Aquí es algo bien interesante. Este lenguaje C# revolvió mucho de las características de JavaScript. Por lo tanto, él también puede utilizar tipos de datos var. Cuando ustedes no entiendan qué tipo de datos les está produciendo un elemento, utilicen el var. ¿De acuerdo? El var es muy útil, ¿sí? En algunos casos. Bueno, aquí ustedes pueden utilizar el float del double si ustedes saben. El var es un elemento de cualquier cosa, ¿sí? Que él internamente lo interpreta y lo puede utilizar en los elementos donde él crea que es necesario utilizarlo. Por ejemplo, en este caso, yo no sé de qué tipo de dato es esta lista que me está llegando. Entonces yo le estoy diciendo conexión, ¿de acuerdo? Necesito sacar la tabla que se llama post, que tengo la conexión con esa tabla post, ¿de acuerdo? Y lo que estoy diciendo es, mándeme esa tabla hacia una lista.
necesito tabla, me conecto con la tabla post y le digo que me la conecte en una lista. De la misma forma puedo seleccionar acá otra tabla y listo. Bien, en este caso le voy a decir que como ya tengo cuáles son los posts que están en esa tabla, porque estoy diciendo, lísteme todo eso. Y lo estamos guardando en una variable. Esto posiblemente sea un array list o otro tipo de objeto. Aquí en este caso le vamos a decir a la lista, a ese post list. ¿Qué es el post list? Si yo me voy acá, el post list es el nombre del list view. ¿De acuerdo? Es el nombre del list view. Y dentro del list view necesitamos un template. Y entonces le vamos a decir que el list view, el item source, es decir, la fuente de los ítems, van a estar en la variable post. Listo, entonces quiere decir, el listado de la tabla post lo vamos a guardar en la variable post y eso se va a ir a la fuente del post, es decir, van a llegar exclusivamente, van a meterse aquí al data template, ¿de acuerdo? Y entonces esa fuente es el mismo binding. Aquí llegaron, el binding se creó cuando yo automáticamente coloqué este item source. Este item source es la conexión con el binding y entonces el binding solo vamos a sacar el elemento comentario, ¿de acuerdo? Este es el prototipo genérico de cómo llegamos a sacar un dato dentro del arreglo. ¿De acuerdo? Hacemos un binding del comentario para poder llegar a él. Podemos tener aquí otro elemento, ¿de acuerdo? Podría ser. Bien, ustedes podrían colocar muchos más elementos, por ejemplo, binding, dato comentario, dato ID. Pueden sacar dos datos en el mismo objeto. Vamos a trabajar con este binding comentario. Bien, guardo aquí el elemento. Le digo que sean iguales a los posts y vamos aquí al slam, es nuestro slam de app y le vamos a decir que no voy a navegar hacia esa página. Bueno, ustedes pueden tener dos botones allá que me navegue entre páginas, pero aquí como no he hecho ningún navegador importante voy a colocar que me voy al history, al historial. Bien, guardo la aplicación y le digo a mi aplicación que ejecute. Vamos a ver qué pasa. Esperamos unos minutos mientras la aplicación compila. Bien. Esperamos. Bien. Listo, perfecto. Si ustedes se dan cuenta, tengo un navigation page y aquí tengo los elementos que yo había guardado en la base de datos. Es decir, estoy haciendo un binding de los elementos para poder ser trabajados. Bien, con eso terminamos este segundo tutorial en el uso de aplicaciones con Xamarin y bases de datos. En su aula virtual quedarán dos actividades importantes. La primera actividad para todos, les resumo, espero que ustedes me construyan o van a investigar cómo crear un botón nuevo que se llama un delete. Van a eliminar todos o cualquier un elemento del data cell, ¿de acuerdo? En primera instancia. Y en segundo caso, van a generar un binding con muchos más elementos. Son dos actividades de consulta. Va a tratar de que su aplicación ahora haga eso. Es decir, su user y password, que ya tenemos en este momento, cada vez que yo me integre a la aplicación, es decir, cada vez que yo encuentre un dato, por ejemplo, por ahora el dato, ninguna persona está inscrita en su base de datos. Es decir, ustedes tienen que registrarse en su base de datos, ¿de acuerdo? Ahora ustedes pueden ingresar a su base de datos, ¿listo? Y pueden ustedes guardar cosas particulares, por ejemplo, en cada caso particular, un dato de registro. Por ejemplo, en el caso de la lavandería, cuántas prendas he lavado. En el caso de la aplicación de Sushi, cuántos platos he vendido, ¿de acuerdo? Por cada una de las aplicaciones van a guardar un elemento adicional, un template adicional de los elementos que ustedes quieren manipular. A partir de eso es necesario que creen un botón de adicionar y eliminar. Después vamos a ver, o también lo vamos a buscar y vamos a hacer un ejercicio con ello, es la parte de modificar. La parte de modificar es recrear o traer el elemento cuando yo haga clic en la lista, buscarlo y a partir de buscarlo poderlo eliminar. Eso formará parte de otro tutorial que miraremos más adelante. Por ahora tenemos esa actividad que sería para la siguiente clase. Con eso terminamos el tutorial del día de hoy. Espero que con esto ya manejen un poco más la información de los datos con respecto al sistema. Con eso terminamos. Un saludo para todos.